Adiós, adiós. Lleva bidón de agua. Y vamos sobrados. El otro día le ve cara de fatiga. Las bicicletas, ¿quieres una foto ahí? Con la bicicleta. El Realenc de Carcaixent es uno de esos parajes naturales de la Comunitat Valenciana que hasta hace poco, por el interés de algunas administraciones y particulares, quería destruirse para instalarse en él una megaplanta fotovoltaica. Por suerte, tal y como se publica en junio de 2024 en Levante, el Mercantil Valenciano, el Gobierno ha rechazado la macroplanta fotovoltaica que se proyectaba en el Realenc. No, si pagan 3 o 4 días tampoco son. Pero... La frescurita. Vaya sitio más chulo. ¿Qué haces? Hola. Hola. Hola, hola. Y aquí... El fondo que salga verde. Saludos, hermanes. Vamos allí. Grabación. Chao. Eso nos da. Pero sé que eso te miedo ahora. Yo espero más atrevida que hacer. Ya, pero para esto no. Ya, se ha vuelto muy cabona. El paraje del Realenc de Carcaixent se encuentra próximo a urbanización de Sant Blai. Se trata de un rincón de gran valor natural por su biodiversidad, fauna y flora, o por la gran cantidad de hornos de cal que hay en él, tal y como pudimos comprobar en nuestra visita. Destaca también por los diferentes recursos hidrológicos que dispone, tales como fuentes, pozos o incluso un aljibe, muy famoso e incluido en nuestra ruta o en las que se realizan por el paraje. Como ya os hemos mencionado, el Realenc se encontraba amenazado por una gran multinacional que quería transformarlo en un gran parque solar, una auténtica salvajada que lo hubiera convertido en cementerio al destruir gran parte de su flora y desplazar a la fauna autóctona.
Gracias al movimiento ciudadano plasmado en la plataforma O Salvem el Realenc en Instagram y Salvem el Realenc Facebook, se han realizado diferentes acciones que han propiciado salvar el paraje. Asambleas, charlas, movilizaciones, publicaciones en redes sociales para mostrar la realidad, rutas por los 2 lugares donde se iban a instalar las 2 plantas fotovoltaicas, en concreto cerca de la Cima del Aigua y cerca del Escases de Don Bernardo, o, entre otras cosas, la recogida de firmas que ha paralizado la destrucción de este bello rincón. Claro, no está como cuando teníamos... Hombre, bueno. Y me dijo, Pues es que tiene... Sí, se ve, con la mano iba así y me veía yo. Pues, cualquier vecino que tenga...